Buenas, volví. En esta oportunidad me tocaba explicarles la lámpara con un control de radiofrecuencia, ¿no? Que es un clásico timbre inalámbrico, pero en este caso lo implementé para una lámpara, ¿sí? Ahí lo tenemos, todo el circuito lo está encerrado en esa cajita negra y enchufado, bueno, a 220 volts. ¿Cómo hago yo? Porque muchos se han preguntado con un solo botón, ¿cómo hago para que se encienda una lámpara? Con la siguiente pulsación se prende la otra y con la tercera se apaga. Hay un diagrama detrás de todo esto, porque acá tenemos un solo canal en el cual lo que yo envío es una sola señal y sin embargo yo tengo ahí dos funciones y la tercera apaga. Bueno, vamos a dejar acá el botón por un ratito, que es el clásico timbre inalámbrico, ¿no? Como digo. Bien, el tema es así. Este es el diagrama. Primero lo filmo para que ustedes lo vean. A ver si focalizo mejor. Creo que ahí se ve. Como siempre digo, a ver si lo pueden frenar al video justo ahí. Y bueno, creo que está completamente todo. Igual lo voy a explicar, paso por paso. Bueno, todo empieza con doble fuente conmutada. Yo tengo una fuente conmutada de 12. ¿Qué es una fuente conmutada? Bueno, son las fuentes que siempre se usan para la compu. Ahí tenemos una, por ejemplo, arriba de esa compu casera que había hecho en un video anterior. Eso es una fuente conmutada. Y la otra fuente conmutada es un simple cargador de celular, ¿sí? Que nos da 5 volts. Uso dos voltajes distintos porque uno es para los relés, que son de 12 volts, no tenía de 6 volts. Y usé una fuente conmutada de 5 porque la plaquetita que trae el receptor de radiofrecuencia se maneja con 3 voltios. Con 3 volts. Entonces con LM317 lo regulé de 5 a 3 para que esto no genere tanta disipación de calor, ¿sí? En lugar de bajar de 12 a 3, que es mucho. Porque todo el voltaje de más se va a ir en calor. Bueno. Les comento entonces, recuerden que partimos de dos fuentes conmutadas, que yo lo hice en el piso de abajo de esa cajita. En el video anterior les mostré en fotos cómo era. En el piso de abajo estaban las fuentes conmutadas y de la mitad para arriba está toda la circuitería, que sería esto. Bueno, son siempre componentes económicos, fáciles de conseguir, los que yo uso para hacer los proyectos. Y tenemos, a ver si ahí enfoco mejor, ahí creo que está bien nítido. Ustedes paran el video acá y se quedan con el diagrama. ¿Sí? Como siempre digo. Todo comienza acá. Una vez que nosotros enchufamos, ahí está el tomacorriente. Una vez que enchufamos, ese es todo el cable que va por ahí y a la cajita. Bien, una vez que nosotros lo enchufamos, se alimentan las fuentes conmutadas. En ese instante, obviamente, ya se va a alimentar la plaquetita de lo que es la radiofrecuencia receptor y bueno, y todo lo demás, porque también va a estar conectado en el de 12 voltios positivo, el 4N26, que es un optocoplador, un 4001, un 555 y un 4017. Bueno. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que está alimentado, vamos a regular el voltaje que necesita la plaquetita de lo que es el receptor de radiofrecuencia, porque el otro es el botón, el emisor de radiofrecuencia. Bueno, tenemos en el primer pin del 317, tenemos los 10 microfaradios como filtro. Tenemos 25 kilo ohm de un potenciómetro. En realidad es una resistencia variable, que son las cuadraditas con el dibujo de un tornillo en el cual lo vamos a regular. 330 ohmios la otra resistencia. Y un microfaradio el otro filtro, ¿sí? Estos son electrolíticos, los dos. Bien, con eso alimentamos la plaquetita de radiofrecuencia. Bueno,
¿Cómo es el secreto ese de que apretando el botón nosotros encendemos una lámpara, tocamos de vuelta, se enciende la otra y tocamos por tercera vez y se apagan las dos lámparas? Bueno, el tema es así. Yo desarmé un timbre inalámbrico que estaba en desuso y me quedé tanto con el receptor como con el emisor, ¿sí? El emisor sería este, que está alimentado por una pilita. Simplemente lo que hace este emisor es enviar una radiofrecuencia fija, porque manejan cristales de cuarzo. No sé bien qué, no sé si era 215 MHz, no me acuerdo. Puede ser capaz que el clásico de 330, 315, que es más o menos las frecuencias que se usan para estas cosas. Pero bueno, eso no nos importa igual. A nosotros no nos va a interesar qué frecuencia envía. Lo que nos interesa es que el botón tenga una comunicación con el receptor. Es lo único que nos interesa para hacer este proyecto. O sea que de radiofrecuencia mucho no nos importa. Lo que sí nos interesa es que al apretar el botón, acá exista una reacción. Bien. El receptor, yo lo dibujé así como una plaquetita, tiene un parlantito, que es el emisor de sonido, ¿sí? Un parlantito acá común, que es el que suena, justamente el timbre. Y tenemos un integrado, ¿sí? Del otro lado de la plaquetita está lleno de transistores, resistencias, capacitores, todo un diagrama, que es lo que hace es recepcionar justamente lo que envía el emisor de radiofrecuencia. Este integrado que trae se llama, porque lo tengo anotado en otro papel que está acá, se llama ACBD. Es un ACBD con otra numeración, ¿sí? Bueno, el tema es así. Cuando nosotros en el timbre vamos a tener un botoncito. Cuando tocamos el timbre, pero el receptor, que es el que suena, ¿sí? Nosotros le enviamos un pulso positivo al pin 8, porque se cuenta de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, cuando nosotros tocamos acá, como está alimentado por el pin 4 positivo y tierra, o masa, mejor dicho, es el pin 5, nosotros en este camino enviamos un positivo. Por acá, por el 2 y el 3, salen para el parlantito, es decir, para esto que algunas veces también se usan para auriculares, ¿no? Para los grandes. Bueno, entonces este es el que hace sonar el timbre en cuanto a la elección de qué melodía querés que suene, ¿sí? Y después, por otro lado, también para cuando vos pones las pilas, probarlo, ¿no? En el momento. Porque recordá que este, como trae un pegamento, esto se saca la tirita y se pega en la puerta de la casa, de la vivienda, para sonar el timbre justamente. Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo probé con el multímetro, yo puse una punta, que es la roja, la positiva, ¿sí? La probé en este punto. ¿Sí? Yo fui probando todos, pero primero probé este. ¿Por qué fui probando todos? Sí, porque descubrí que el cuarto pin era el positivo, el quinto pin era la masa, ¿sí? Por las diferencias de potencial. Estos son para los parlantes, ¿sí? También, además, cuando vos desarmás un aparato de esto, lo primero que inspeccionás son las pistas, justamente. Entonces, cuando descubro que estas dos van para el parlantito, ya las anulé. Es decir, anularlas significa no las usé. Entonces, lo que saco en conclusión, estas dos se quedan al aire, tampoco estaban conectadas a nada. Que cuando este integrado le enviamos un pulso alto de 3 volt, suena una melodía. Quiere decir que el receptor, cuando recibe la señal de radiofrecuencia del emisor, por ese pin libera 3 voltios. Es decir, yo aprieto el botón y lo tengo apretado, por el pin que sería el 8, libera, ¿sí? O existen, están presentes, 3 volt. Entonces dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer con eso? Si yo cada vez que aprieto el botón y lo mantengo apretado, o lo aprieto por un instante, ¿no? Lo aprieto por un segundito, y por ese punto, por ese pin, libera 3 volt, entonces yo puedo armarme un diagrama de electrónica y que haga una función. De ahí nace la lámpara
de que al apretar nosotros tenemos una luz, la segunda luz y con el tercero lo apago. Entonces dirán ustedes, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo armamos? Sería así. Nosotros enviamos el pulso de 3 volts, ¿no? Tenemos 330 ohmios. Ingresamos en un optoacoplador. Los que no lo conocen, acá tenemos un diodo que emite luz, ¿sí? Como una LED. Y de este lado tenemos un transistor que es sensible a la luz. Entonces conecta colector con emisor cuando recibe luz. Cuando yo aprieto el botón del emisor, que sería este, que tiene el dibujito del timbre también de una campana, nosotros enviamos una luz internamente, porque fíjense que viene el positivo y sigue, pasa por el diodo LED que emite la luz y se va a masa. Entonces acá se activa el transistor que tiene un fototransistor, sería. Entonces los 12 volt van a ingresar, ¿sí?, al pin 1 y 2 que están puenteados, y acá va a haber una negación, ¿sí?, en esta compuerta lógica, en el 4001. El pin 14 obviamente va positivo y el 7 va a masa. Entonces cuando nosotros enviamos un pulso alto, un 1, por acá libera un 0 en el pin 3. Y si enviamos un 0, sale un 1. Hace lo contrario, es una negación. Bien, entonces, cuando venimos por acá, tenemos un 555. El 555 está como monoestable, es decir, este no es el que se prende y se apaga, se prende y se apaga, sino que está, es decir, que le enviamos un pulso negativo, un pulso bajo, y se enciende por un instante y se apaga. Entonces nos da una señal de reloj cuadrada, pero no constante, sino que es por un ratito, un temporizador corto sería. Entonces tenemos el pin 8 a 12 volt, el pin 1 a masa, el 4 también a 12 volt, y fíjense cómo sale del 3, del 4001, e ingresa al 2. El 2 tiene una resistencia que se va a alto, ¿no? Y lo tenemos en positivo. ¿Por qué? Porque el pin 2 necesita sí o sí 0 volt para que se active. Entonces, si recibe un 0 volt, ¿de dónde va a venir acá? Y bueno, de la negación, porque si acá viene un 1, ¿sí?, si vienen 12 voltios, acá va a salir 0 volt. Si sale 0 volt, ingresa un pulso bajo en el 2, lo que hace es, fíjense la configuración, como está todo conectado, libera un pulso alto por acá. ¿Y de dónde ingresa? En el reloj del 4017. El 4017 lo uso de flip-flop, como selector, no flip-flop solo, no un biestable solo, sino como selector. Uso la salida 0, la salida 1 y la salida 2. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos dos lámparas para prender, pero también tenemos el apagado de las dos, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos el camino. Venimos por acá. El 4017 se alimenta por el pin 16, 12 voltios positivo, el pin 8 a masa, el pin 13 también va a masa. Y tenemos otra resistencia que se va a tierra, en este caso a masa, una pull down, esto era una pull up y esto es una pull down. Entonces ingresa un flanco alto, ¿no?, por el 4017 en el pin 14. Entonces de salida 0 pasamos a salida 1. Cuando nosotros, antes de apretar el botón, estamos en salida 0, porque el 4017 siempre arranca en salida 0, que es el pin 3. Cuando venimos sin tocar el botón, sin tocarlo por primera vez, la salida 0 está activada. ¿Qué significa eso? Que va a tener un 1 acá y va a saturar este transistor. Va a unir colector con emisor, ¿sí?, eléctricamente. Acá hay una pull down para mantenerlo en corte, pero cuando lo saturamos va a conectar este relé, el de acá. Este relé se llama corte de tiristor, porque hay un tiristor. Ahora les
les comento por qué hay un tiristor. Entonces tenemos, bueno, voy a correr un poquito la cámara ahí. Este relé funciona, vieron que siempre los relés tienen como una varillita que toca un punto y siempre lo toca. Y cuando lo activamos se va a tocar el otro punto, hace conexión en el otro punto. Pero cuando lo desactivamos siempre está en contacto con un pin. Bueno, acá pasa lo mismo. Como la salida 0 está en alto antes de tocar el botón, ¿sí? Entonces significa que este siempre está activado, es decir, está cerrado, está tocando dos pines. ¿Por qué lo está tocando? Bueno, porque nosotros cuando venimos, no está tocando, quiero decir, está abierto. Está abierto. ¿Sí? Está tocando otro conector, porque estos relés son de 3 conectores, ¿no? Entonces, cuando está activado el relé, está abierto el conector que a mí me interesa. No se están tocando. Entonces, una vez que nosotros tocamos el botón por primera vez, el interruptor por primera vez, de salida 0 nos vamos a salida 1, es decir, al pin 2. Entonces salida 0, que es el pin 3, tenía un 1, pero se convierte en un 0. Si se convierte en un 0, el transistor 2222 NPN queda en corte. Si queda en corte, este relé se apaga. Si el relé se apaga, si este relé se desactiva, porque ya no le pasan los 12 volt, lo que va a pasar es que las chapitas que estaban abiertas se van a unir. ¿Sí? Entonces, si las chapitas se unen, ¿por qué quiero que las chapitas se unan acá? ¿Para qué quiero que los pines se conecten cuando se apaga el relé? Bueno, fíjense esto. Nosotros venimos. La lámpara 1 tiene un relé de 12 volt, cuadradito, de los negros clásicos. Bien, están los 12 voltios que entran en un pin del relé, ¿no? De la bobinita. Y por acá sigue la conexión. De este pin sigue la conexión por acá. Entonces, cuando este relé se apaga, estos dos se conectan. Entonces los 12 voltios pasan por acá. Pasan por acá, siguen este camino. Creo que estoy fuera de foco, perdón. Ahí. Siguen este camino y vienen al ánodo del tiristor. Es un tiristor MC100 perdón, MRC100 creo que se llama. Por eso le puse la R ahí porque me había olvidado. MR100 creo que es. Es del tamaño de los 2222 o de los 3904, pero es tiristor. ¿Sí? Es un semiconductor SCR, creo que es, en donde tenemos un ánodo, un cátodo y gate. Y ustedes saben, para aquellos que no lo sepan, el tiristor, cuando se activa por gate una sola vez, el tiristor se cierra, ¿sí? Como un interruptor, y no vuelve a abrirse. No se vuelve a abrir. Hasta que nosotros desconectamos la corriente. ¿Sí? Por eso está esta trampita que yo le hice acá con este relé. Vamos a observar cómo se hace eso. Cuando aprieto la primera vez el botón, entonces de salida 0 nos vamos a la 1, este transistor 2222 entra en corte, se apaga este relé, se desactiva. Entonces si se desactiva, estas dos chapitas en vez de abrirse, se cierran. ¿Sí? En vez de abrirse, se cierran. Porque como tienen dos conectores por fuera, cuando está activado, el punto medio se conecta con este, pero cuando está desactivado se va con el otro. ¿Sí? Funciona así este tipo de relé. Entonces, vienen los 12 voltios por acá y se activa la lámpara 1. ¿Sí? O la primera lámpara se activa y prende. ¿Por qué? Porque estábamos en salida 0, pero no fuimos a la 1. Entonces vinimos por acá, enviamos un pulso alto y se activó el tiristor. Entonces, cuando aprieto la segunda vez el botón, por segunda vez, me voy a salida de la 1, me voy a la salida 2, que es el pin 4. Entonces, como es tiristor, la lámpara 1 no se apaga, que sigue encendida, porque ya fue activado. Esto no es un transistor, sino que es un tiristor. ¿Sí?
Entonces, como ya fue activado, va a quedar activado hasta que se desconecte su corriente. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando vamos a tocar por segunda vez, ¿para qué? Para prender la segunda lámpara, nos vamos a salida 3. De la 2, nos vamos a la salida 2, perdón. De la salida 1, nos vamos a la salida 2. Entonces, ¿qué significa? Que la 1 se convierte en 0, pero el 0 no lo puede apagar al tiristor. No lo apaga. Y nos vamos a la segunda lámpara. ¿Sí? Nos vamos a la segunda lámpara, entonces ¿qué pasa acá? Se satura el transistor y el transistor al saturarse permite la corriente que pase por la bobinita del relé, fíjese el camino, y llega a masa, se activa el segundo relé. ¿Sí? Y se prende la lámpara 2. ¿Cómo se apagan las dos lámparas? ¿Cómo se apagan las dos? Y bueno, cuando toco por tercera vez el botón, si toco por tercera vez, como está reseteado, salida 3 sería el pin 7. Arrancamos en salida 0. Después viene salida 1, salida 2 y después vendría la salida 3. Pero no hay salida 3 porque se resetea. Está en el pin 15 el reseteo. Entonces, ¿qué significa eso? Que como se va a resetear, se va a ir al estado 0 de vuelta. Se va a ir a la salida 0. De la 2 se va a la salida 0. Entonces, cuando yo toco por tercera vez el botón, que sería este botón, entonces, ¿qué pasa? Este relé se desactiva porque yo tenía un 1 acá, tenía un voltaje presente, ¿no? Para hacer de lo que es flanco alto, y me voy para en la salida 0. Entonces este se transforma en corte, este 2222, NPN se corta, y este relé se apaga. O sea que la lámpara 2 se apaga, pero la 1 también. ¿Por qué? Porque si me voy a salida 0, acá enviamos un 1. Es decir, envío prácticamente los 12 volt, 11 y pico, ¿no? ¿Y qué significa eso? Un flanco alto sería. Que se pone en saturación el 2222. Entonces este relé, cuando se activaba, ¿qué hacía? En lugar de cerrar, abre. ¿Sí? Se desconecta. Entonces cuando se desconecta, fíjense que la corriente que venía por acá ya no encuentra un paso, no puede pasar al tiristor. Entonces, como no pasa la corriente para el tiristor, este tiristor se desactiva. Porque recuerden que un tiristor, cuando nosotros le desenchufamos, tanto en la parte de masa o en la parte del ánodo, la corriente que viene al ánodo, si la cortamos, el tiristor se apaga. Es una de otras maneras que también se apaga. Porque si nosotros enviamos un pulso bajo, en lugar de 0, hacia el otro lado, también se apagaría un tiristor. Yo ya había hecho un video de eso. Cuando le damos un pulso en un instante hacia abajo, pero tiene que ser un voltaje negativo, es decir, una corriente contraria. Pero el problema es que acá le desconectamos la corriente. Al desconectarle la corriente, entonces la lámpara 1 también se apaga. Por eso cuando yo aprieto por tercera vez, se apagan las dos lámparas. ¿Sí? Una, dos, tres. Una, dos y tres. ¿Sí? Son 3 veces que uno toca. Para elegir cuánta cantidad de luz querés prender, ¿no? Porque si son 2 lámparas, ¿para qué va a ser? Justamente. O querés un poco de luz o prendés mucho más. Acá porque tengo prendida la luz del comedor que alumbra todo, pero imagínense si todo este comedor dependiera de esas dos luces. Te ilumina todo el lugar, ¿no? Dependiendo también de los watts, de potencia y todo. Pero ese es el truquito que yo le había hecho, o la configuración que hice acá para que funcionen las dos lámparas, ¿no? Con un timbre inalámbrico, que es el clásico de siempre, el que lo van a encontrar en muchos lugares. En este caso lo reciclé, es decir, lo puedo volver a armar como timbre porque no está roto. Yo simplemente le conecté un cablecito, le soldé un cablecito al pin 8 de este integrado
y lo saqué y lo hice trabajar con toda una circuitería económica, ¿sí? Porque los relés también pueden ser eh, reciclados de aparatos viejos. Después estos no valen nada, la verdad que son baratos. Las fuentes conmutadas, si las compras, no son tan baratas, pero no hace falta comprar porque fuentes conmutadas de 5 volts son todas las personas que tengan celulares viejos que ya no usan y tienen en su casa seguramente una fuente conmutada de 5 volts, porque son los clásicos cargadores de celular. Una fuente de 12 también la pueden tener, de más, de algún aparato viejo, o sea que las fuentes conmutadas también las pueden reciclar, no hace falta comprarlas. LM317 hay muchos aparatos que tienen reguladores, o los compran que no son tan caros, ¿sí? Así que siempre que yo les muestro algún proyecto de electrónica, trato de manejarme con integrados baratos y cosas que son fáciles de encontrar para que cualquiera pueda armar su proyecto, ¿sí? Así que de un timbre inalámbrico clásico, en este caso está, bueno, adaptado para una lámpara. Ahora, ¿por qué no suena? Y obviamente porque le saqué el parlantito y bueno, no tiene para emitir sonido. Así que bueno, no es el invento del siglo, pero por lo menos para que practiquen y vayan aprendiendo un poco más sobre todo la manera de cómo uno puede manejarse en la electrónica. Hay una frase que me encanta de un profesor español que sale en YouTube, cuando dio una charla sobre electrónica digital, cuando había hecho la tabla de la verdad, me acuerdo. Él había dicho, bueno, nosotros tenemos que decidir qué va a ser la electrónica por nosotros, ¿no? Y él decía, yo mando, yo soy el que decide, yo mando. Y eso es la idea que siempre tenés que tener en cuenta, que todo lo que vos quieras armar en electrónica, acordate que el caprichoso, por decirlo así, sos vos. Vos vas a decidir qué es lo que querés que el aparato haga para vos, ¿sí? Yo en este caso dije, bueno, yo podría haber hecho que lo toco una sola vez, se prende la luz y la segunda vez que lo aprieto se apaga y nada más. Pero como son dos lámparas, mi capricho fue decir, bueno, quiero que se prenda una luz, pero cuando toco la luz, toco de vuelta la tecla que se prenda una segunda luz. Y si la vuelvo a tocar, se apaga, ¿sí? Por eso ahí viene la parte de lo que es la ingeniería, ¿no? Tener el ingenio justamente para resolver un problema y bueno, y armar algo que realmente funcione. ¿Cuál es la distancia de recepción? No saben, tiene más de 100 metros esto. Qué sé yo del otro lado del departamento apretaba la tecla y la lámpara funcionaba perfecta, así que tiene buena potencia, ¿sí? Bueno, una cosita que le agrego que no sé si hace falta, pero bueno, lo agrego igual. El ACBD, que es este, es un integrado emisor de sonidos. Quizás sea una memoria, realmente lo desconozco. Pero lo que sí les puedo decir que el integrado no es que cumple una función de radiofrecuencia, es simplemente un emisor de sonidos, de melodías, ¿sí? Toda la circuitería que tiene el receptor de radiofrecuencia, lo único que yo vi en toda la circuitería que tiene es que va a tener un circuito tanque, pero en este caso va a trabajar con cristal de cuarzo y una bobinita. Y lo que va a hacer en una frecuencia bien fija, porque recuerden que son muy buenos los cristales de cuarzo para mantener estable la frecuencia, lo que va a hacer es recepcionar una emisión de señal. Es decir, acá hay como una sobremodulación, diría yo, en donde vos apretás el botón y lo único que hace es enviar una radiofrecuencia, ¿sí? Como fijo. Es decir, no es que envío datos. Estoy enviando una radiofrecuencia fija. Qué sé yo, puede ser 315 MHz, 330, 215, no sé ahí cuántas señales se usan para este tipo de comunicación, ¿no? Pero tocas el botón y lo que hace el receptor es recibir esa señal y va a liberar, obviamente que va a pasar de frecuencia, va a tener un convertidor de frecuencia a voltaje para que en el pin 8 de este integrado nos libere o nos mantenga presente 3 voltios, ¿sí? Es la única función que yo le di a este timbre. Es súper simple, en donde vos emitís una radiofrecuencia, ¿sí? En megahercios, viaja
y acá lo único que es recibirlo y de la frecuencia lo pasa a voltaje. Y de voltaje, al tener presente los 3 volts, ahí ya jugás con lo que querés hacer. Si vos solamente querés encender una LED a la distancia, lo único que tenés que hacer es esta parte nada más. Solamente esto. Y como envía los 3 voltios, ¿qué vas a hacer? Le pones una LED. Acá hay una LED. En el 4N26 acá hay una LED. Agarras una protoboard, pinchás una LED. Cada vez que vos apretes a la distancia esto, la LED se va a encender. Si vos soltás el botón, porque esto es un interruptor pulsador, si vos soltás el botón y se va hacia arriba, se desconecta y la LED se te apaga. ¿Sí? Y eso por si querés hacer un proyecto más simple que este. Si vos querés ver una LED encendida a la distancia a través de este botón, usas el receptor y el emisor de radiofrecuencia y por el pin 8 de este tipo de integrados libera los 3 volts. ¿Por qué hago esa mención? ¿Por qué explico eso? Porque me hubiese gustado que tenga más canales y qué sé yo, pero no hay un trabajo hecho en este timbre. Es tan económico esta clase de timbres que lo único que hacen ellos es enviar una radiofrecuencia, acá de frecuencia lo pasa a voltaje y nada más. No hay otra cosa. ¿Por qué acá lo envía a voltaje? Porque este integrado, como es un emisor de melodías, debe ser una memoria que le han grabado melodías, lo único que necesitan es tener en el pin 8 3 voltios presentes. 3 volts. Con esos 3 volts es suficiente para que este integrado envíe melodías. ¿Sí? Tiene varias melodías para escuchar en ese timbre. Así que bueno, o sea que el integrado no tiene nada que ver con la radiofrecuencia, es simplemente un reproductor, por decirlo así, de sonidos. Así que bueno, lo filmo un poquito de vuelta. A ver si ahí se ve un poquito mejor. Pero bueno, usen la picardía, como decimos en Argentina. Usen un poco el matete. Practiquen cuando descubren así un timbre o alguien que, perdón, que lo tenga a mano y que digan, bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Juego a enviar señales. Así que así se arman los proyectos en electrónica. Se paran en algo primero y dicen, bueno, yo aprieto el botón y acá ¿qué pasa? Libero una señal. ¿Y qué puedo hacer yo con esa señal? Ahí empieza todo. Ahí empieza toda la ingeniería, todo lo que a vos se te ocurra armar. Esto es un diseño mío, propio. Y ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo. Eso sin duda alguna. Los aliento a que siempre armen sus propios dispositivos, que generen sus caminos, ¿sí? Que siempre se cuestionen, porque así se aprende mejor la electrónica. Que ustedes digan, la verdad que no quiero siempre repetir los circuitos que están en la web. ¿Sí? Podés practicar con algunos para ver si están bien armados, bien, que esté hecho bien el diseño, pero siempre te voy a alentar a que vos mismo agarres un papel y después te pongas con la protoboard a decir, bueno, a ver, yo hice este dibujo, vamos a ver si esto funciona, vamos a probarlo. Y así surgen estos proyectos que la verdad que son re lindos, entretenidos y te hacen crecer para seguir aprendiendo. Así que bueno, espero no haberlos aburrido con el video. Les mando un saludito y bueno, acá estamos entonces con el control a la distancia para encender lámparas, en donde cada pulsación prende una luz y la tercera las apaga. ¿Sí? Les mando un saludo, gracias a todos, nos vemos, chau.